Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la carta que escribió el prelado de la obra el 9 de enero del 2018, explica que la formación tiene un papel importante, y podemos considerar que la formación es clave, sí, pero fundamentalmente tiene que apoyarse es piedad y doctrina. Por eso vamos a hablar en el retiro de las dos cosas, de la piedad y de la doctrina. Dios, en su infinita misericordia, nos ha creado para hacernos partícipes de su felicidad. Estamos llamados a participar de la intimidad de Dios. Aquí tenemos al Señor con nosotros en el sagrario, que nos acompaña. Le recibimos en la comunión. Somos templo del Espíritu Santo. Y es un anticipo de lo que viviremos en el cielo. Y el camino para conseguir esa unión con Dios es la vida de piedad. Ese trato con Dios en el que mantenemos una relación filial, de hijos. Porque no somos solo criaturas, sino que en Cristo somos hijos de Dios por la adopción. Ya lo recoge el Evangelio de San Juan, ya en el primer capítulo. Mas a cuantos le recibieron, les dio poder de venir a ser hijos de Dios, a aquellos que creen en su nombre. Les dio poder de venir a ser hijos de Dios. Leyendo una de estas biografías o libros donde narran los comienzos del Opus Dei, la fundación del Opus Dei, hay uno de ellos que se titula así y que está escrito por un norteamericano. Y va narrando la historia del Opus Dei hasta el año 1943. Y dice: mientras trabajaba para encontrar almas que pudieran entender el mensaje de santidad y apostolado en medio del mundo, Escrivá se esforzaba por definir claramente los rasgos principales de lo que Dios quería de los miembros del Opus Dei. Y va dando esas pinceladas donde va lo que Dios quería, es decir, Él solamente es un instrumento, pero lo que Dios quería para que esas personas que estuviesen en medio del mundo con esa idea clara de vocación y misión. Y continúa. Desde la visión del 2 de octubre, estaba claro que los miembros del Opus Dei estaban llamados a un encuentro cotidiano con Cristo. Y citan las palabras de San José María. Es en medio de las cosas más materiales de la tierra que Dios os llama a servirle en y desde las tareas civiles, materiales, seculares de la vida humana. Pero claro, algo de lo que ya hemos oído muchas veces, San José María era consciente de que necesitaba que esas personas que estuvieran en medio de esos afanes de la tierra, esos afanes ordinarios, necesitaban algo más. Para que no fueran como veletas que según soplara el viento, que no fueran como los juncos que se doblan y se doblan. Necesitaban una vida interior de unión con Dios mediante la oración, el sacrificio y la santificación de su trabajo
y demás actividades. Hasta aquí estoy siguiendo este libro de John Coverdale. Y decía, tendrían que leer el Evangelio, acudir a la Santa Misa, hacer oración, hacer penitencia, pero no separada ni aparte de su vida y actividades ordinarias. Tenían que evitar la tentación tan frecuente entonces y ahora de llevar como una doble vida, la vida interior, la vida de relación con Dios, de una parte, y de otra distinta y separada, la vida familiar, profesional, social, llena de pequeñas realidades terrenas. Al contrario, su vida interior y sus prácticas de piedad debían llevarle a santificar esa vida cotidiana. A mí me gustó este texto de esta biografía o de esta historia de la fundación del Opus Dei, porque va como desgranando la preocupación, lo que pasa por la cabeza y por la mente del fundador del Opus Dei. ¿Cómo puede poner en práctica lo que Dios le está pidiendo? ¿Y cómo puede ayudar a los miembros, a las personas que vendrán con el tiempo, al Opus Dei, para que puedan secundar esa vocación divina? Y por eso dice este autor, la cuestión era cómo alcanzar este ideal. ¿Qué prácticas de piedad deberían realizar los miembros del Opus Dei? Bueno, ya está aterrizando. ¿Cómo podían integrarlas en el tejido de su vida cotidiana? De modo que esta fuera una única vida basada en el amor a Dios y no una esquizofrénica mezcla de piedad y de vida ordinaria. Evidentemente, voy a poner un ejemplo. Ya sé que no dejo mal a una persona, pero no voy a decir quién es. Esto lo comenta el beato Álvaro del Portillo a pie de página, cuando está comentando, valga la redundancia, unas instrucciones que redactó San José María en los primeros tiempos, en los años 30. Él, en los años 50, comenta estas instrucciones. Y en uno de sus comentarios dice, en cierta ocasión, pues el padre, San José María, invitó a un religioso a comer a casa. Y en el menú, pues, de la comida de ese día, había unas croquetas. Y al religioso le gustaron las croquetas. Y preguntó, ¡ay, qué croquetas más ricas! ¿De qué están hechas estas croquetas? Bueno, San José María no le preguntó a su hija, esa hija suya que estaba sirviendo a la mesa, hija mía, ¿de estas croquetas de qué están hechas? Y cuando aquella mujer le contestó, padre, pues son de verdura, el buen religioso, porque voy a llamarle así, dejó de comer y dijo, para comer verdura ya como en mi convento. ¿Qué quiero decirte con eso? Pues que en este hombre faltaba la unidad de vida. ¿Qué pasa? ¿Que solamente ese edificio lo hacía en su convento y fuera del convento se ponía, entre comillas, las botas? ¿Qué pasa? Que yo cuando estoy en la iglesia estoy rezando, tal, pero cuando llego a casa o cuando llego al trabajo, pues en el trabajo soy un déspota o soy un vago o soy... No, tenía que todo engarzar. Bueno, pues continúa la biografía. Basándose en su experiencia personal y en la de la gente a la que atendía con su dirección espiritual, Escrivá trazó un plan de vida interior. Ya llegamos a la frase que yo quería llegar. Un plan de vida interior para los miembros de la obra. Por ejemplo, desde el principio fue obvio que deberían leer la Sagrada Escritura, pero no estaba claro el modo en el que se realizaría esta lectura. Primero Escrivá pensó que sería bueno que todos leyeran los mismos textos cada día. Finalmente decidió simplemente recomendar que cada uno dedicase unos minutos al día a leer los Evangelios u otro libro del Nuevo Testamento. En febrero de 1933 consideró que ya había llegado la hora de escribir un plan de vida, una serie flexible de prácticas de piedad que los fieles del Opus Dei se comprometerían a intentar cumplir. Este plan incluye no solo momentos dedicados exclusivamente
a rezar, el rosario, la meditación personal, sino también prácticas de piedad como las acciones de gracias a Dios, las jaculatorias a Nuestra Señora. A repartirlas a lo largo del día, los miembros de la obra podrían descubrir que hay algo santo, divino, escondido en esas situaciones más comunes, en medio de su trabajo, de más actividades laborales y familiares. Como veis, vamos dando paso hasta llegar a la palabra plan de vida de normas y costumbres de piedad. Ese plan de vida, esa expresión plan de vida, pudo tomarla de un amigo suyo, el fundador de la institución teresiana, el padre Poveda, San Pedro Poveda. Porque San Pedro Poveda publicó un libro en el año 1909 titulado así, Plan de vida. San José María era muy amigo. En cierta ocasión dijeron, bueno, si nos matan, pues nada, nos encontraremos en el cielo y seguiremos siendo muy amigos. Pues, pues este hombre al que trató mucho San José María, que tuvo mucho trato con él, tal, a lo mejor tomó de él la expresión plan de vida, no lo sé. Pero bueno, eran ese conjunto de prácticas, de piedad y costumbres que puso por escrito que viviría o intentaría vivir, lucharía por vivir, cualquier miembro del Opus Dei, hombre o mujer, que el Señor llamase al Opus Dei. Hay una anécdota que cuenta don Julián Herranz, cardenal de la Iglesia Católica, que trabajó muchos años junto a San José María y después junto al Beato Álvaro y también con don Javier Echevarría. Bueno, eso continúa vivo. Él trabajó también en el Vaticano II, pues era un sacerdote joven y trabajaba ayudando pues, a los distintos obispos y arzobispos y cardenales que estaban trabajando allí en el Vaticano II. Bueno, pues él cuenta lo siguiente. Permítanme evocar aquí un recuerdo personal de los primeros tiempos del concilio. Una conversación a la que asistí en la sede central del Opus Dei en Roma entre Monseñor Escrivá de Balaguer y algunos padres y peritos conciliares, expertos, de los muchos que procuraban tener con el fundador del Opus Dei un trato confiado y frecuente de amistad sacerdotal. Alguien, me parece que recordar que fue el arzobispo de Reims, Monseñor François Marty, después fue cardenal de París, dijo, repitiendo un concepto expuesto frecuentemente en el aula conciliar, que a los laicos corresponde la función de animar cristianamente las estructuras del orden temporal del mundo. Así transformarán y San José María intervino sonriendo. Si tienen alma contemplativa, excelencia, porque si no, no transformarán nada. Más bien serán ellos los que se transformen, y en lugar de cristianizar el mundo, se mundanizarán los cristianos. Todos los oyentes asintieron. Lo mismo sucedió pocos minutos más tarde, cuando a la afirmación de que los seglares, los laicos, cristianos deben ordenar las cosas temporales según el querer divino, añadió rápidamente Monseñor Escrivá: sí, pero primero han de estar ellos bien ordenados por dentro, siendo hombres y mujeres de profunda vida interior, almas de oración y sacrificio. Si no, en lugar de ordenar esas estructuras, estas realidades familiares y sociales llevarán a ellas su propio desorden personal. Te cuento esta anécdota, que además tiene su fuerza, porque está subrayando San José María la importancia del plan de vida, que no se trata de el cumplir por cumplir unas normas, que no se trata de sentirse
arrojado, sentirse atado a un cumplimiento, a una normativa, a unas normas, a un plan de vida, sino que se trata de dar contenido interior, de fomentar esa piedad interior fuerte para poder después, en las circunstancias de su vida, llevar a Dios y transformarlas, como veis, decía la preocupación que había en el concilio, ¿no? Así transformarán las estructuras de orden temporal. Se refería, pues no sé, al mundo de la empresa, al mundo de la política, al mundo de la economía, al mundo de, pues no sé, de la policía, de la sanidad, lo que sea, ¿no? Y después cuando vuelve otra vez, ¿no? Las cosas temporales según el querer divino, sí, pero tienen que llevar primero un orden interior. Un orden interior. De ahí la importancia del plan de vida. Buscar a Dios, decía San José María, encontrarle y tratarle siempre, admirándolo con amor en medio de las fatigas de su trabajo ordinario, que son cuidados terrenos, pero purificados y elevados al orden sobrenatural. Las prácticas de piedad que San José María recomendaba y a las que solía referirse como las normas de nuestro plan de vida, o simplemente las normas, no eran algo nuevo, no se las inventó él, no se las sacó de la manga. Con la excepción de algunas pequeñas oraciones que había escrito para que las recitaran cada día los miembros de la obra, llamadas las preces, y que muchas de ellas están tomadas de la Escritura, todas las demás prácticas que estableció son comunes a la piedad católica. El rosario, la Santa Misa, la oración mental, la visita al Santísimo, pues todo eso ya, el ofrecimiento de obras, el examen de conciencia. Por eso él quería que lo nuevo de este plan de vida era su finalidad. Finalidad. Estaba pensado para ayudar a la gente comprometida en la búsqueda de la santidad a encontrar a Dios en medio del mundo. Por eso San José María muchas veces explicaba que se adaptan como un guante a la mano. Como un guante a la mano. Porque, claro, es decir, yo no sé si tú alguna vez te has comprado algún guante. Yo me he comprado guantes, ¿verdad? Pero bueno, en el mismo servicio militar utilizábamos guantes. Cuando estábamos en la famosa mili, utilizábamos guantes para ir de gala. Claro, pues el guante de una mano pequeña, como la mía, pues hay manos muy grandes y mi guante pequeño no le cabía pues al tiarrón este que estaba allí conmigo, que medía 1,80 y mucho, casi 90, y claro, en un manazo que con esa mano no le cabía el guante. Bueno, pues adaptarse con un guante a la mano. Yo no sé si tú has trabajado a veces con guantes. A mí me sorprendió la primera vez que vi a alguien trabajar con mitones. Porque claro, tienen cortados los dedos para que los dedos, bueno, luego el guante, para que los dedos puedan manejar bien. Porque claro, un guante ancho es muy incómodo para trabajar. Y pues, porque no tiene sensibilidad ninguna, porque hay arruguillas que te impiden moverte bien. Bueno, adaptarse con un guante a la mano, pues una madre de familia que está, digamos, ocupada especialmente en las tareas del hogar, pues no es lo mismo que una persona que está constantemente viajando, pues porque es representante de una marca comercial y tiene que estar viajando de ciudad en ciudad o pues por las ciudades, pues para visitar a los clientes y llevarle su producto. Bueno, no es lo mismo que un médico que a veces tiene que hacer guardias y está 24 horas en el hospital, ¿no? Bueno, es lo mismo, pues, la persona que tiene un turno de noche en una fábrica de conservas, por ejemplo, no es lo mismo. O el pescador que se pasa por la noche pescando, vamos a decir, poner ejemplos así un poco de centro. Claro, cada uno es distinto, cada uno tiene su vida, su horario, no me salía la palabra,
su horario, tiene sus circunstancias. Pues dice una madre que a las 8 de la tarde se ponga a hacer oración, te dirá ella, pues mire, a esa hora estoy haciendo la cena, porque ya va a llegar mi marido de trabajo, yo acabo de llegar también de la empresa y pues no me da tiempo a más, sino ponerme a hacer la cena, y además estoy lavando a los niños para acostarlo cuanto antes, de cenar y a la cama. Entonces no puedo ponerme a hacer oración a esta hora, y menos asistir a la misa de 8 de la tarde, porque estoy metido en este jaleo. En cambio, diré tú a la persona pues ya me entiendes, es decir, voy a poner ejemplo, pero en el fondo estoy dándole vueltas a la misma idea. Adaptarse como un guante a la mano. Pero fíjate bien, la finalidad del plan de vida que San José María quiso para los miembros del Opus Dei, y que promueve entre todas las personas que buscan la santidad en medio del mundo, estaba pensado para ayudar a la gente comprometida en la búsqueda de esa santidad a encontrar a Dios en medio del mundo. En medio del mundo. No es lo mismo pues, la persona que está en un convento, que tiene ya un horario, y tiene un horario arreglado de cuando va a asistir a la Eucaristía, de cuando tiene laudes, cuando tiene vísperas, cuando tiene rezo de Santo Rosario, cuando tiene... Pues no es lo mismo, ya está muy distinto. Por eso decía San José María que todo este plan de vida, toda esta vida cotidiana, hecha de carne y espíritu, y esa es la que tiene que ser en el alma y en el cuerpo, santa y llena de Dios. A ese Dios invisible lo encontramos en las cosas más visibles y materiales. Por eso él quería que, además de asistir a la Santa Misa y rezar el rosario, pues también estaba el trabajo, claro, y el estudio. No solamente el estudio para las personas jóvenes que están estudiando en la universidad o en el bachillerato, sino también, pues porque todos tenemos que estudiar de vez en cuando. Un profesional tiene que estudiar. Dice Camino, eso de sujetarse a un plan de vida, a un horario, me dijiste, ¿es tan monótono? Y te contesté, hay monotonía porque falta amor. Hay monotonía porque falta amor. También puede haber monotonía en la relación de amor entre un hombre y una mujer en un matrimonio. O los novios que se quieren y que se acostumbran ya todos los días lo mismo. Qué aburrimiento. Hay monotonía, falta amor. Falta amor. Mirad, hemos de entender que el esfuerzo por cumplir o por vivir ese plan de vida no es algo ajeno a toda persona que aspira en la vida a un ideal, sea el que sea. Preparando la meditación encontré una historia que, bueno, todo el mundo le suena, porque a quien no le suena Michael Phelps, aquel nadador olímpico que consiguió 28 medallas. Es el atleta olímpico que más condecorado de la historia, rompiendo el récord del mayor número de medallas de oro que un atleta jamás haya ganado. Y no solamente rompió los récords, sino por mucho. Bueno, pues el entrenador, Bob Bowman, hablaba de que cuando él conoció a Michael con 7 años, lo primero que pensó, este niño tiene el cuerpo ideal para la natación. Bueno, y empezó pues a entrenarle. Pero en una publicación de una universidad norteamericana en el año 2006, en la que hablaba de cómo el comportamiento humano y el esfuerzo humano y estas cosas, el entrenador decía que lo que hacía la diferencia entre un atleta sobresaliente y uno promedio eran sus rutinas diarias. Y con esto en mente preparó a Phelps para ser el atleta más fuerte del mundo en lo que se refiere a hábitos y rutinas. Hábitos y rutinas. Es que es muy rutinario. Bueno, ya.
Te decía que en ese estudio de una universidad norteamericana, en el año 2006, hablando de los factores que motivan a las personas a tomar acción, indica que más del 40% de las acciones que las personas realizan en un día no están relacionadas con decisiones conscientes, sino que provienen de sus hábitos y rutinas. Pues ahí lo tienes, hábitos y rutinas. Es que es un hábito, ya se me ha convertido en un hábito, ya es hacer siempre lo mismo. ¿Es una rutina? ¿Es un aburrimiento? No. Pon amor en lo que haces, pero no dejes de hacerlo, porque lo haces todos los días. Pon amor, pon interés, pon cariño y esfuerzo. Todos recordamos esa nevada tan potente que se produjo en Madrid, por lo menos los que estamos en Madrid, hace un par de años, ¿no? Que dejó encerrados, o si quieres, parados, en las vísperas de la Epifanía, de los Reyes Magos, dejó colapsado un montón de coches en la entrada de Madrid, sobre todo de la A6, ¿no? Antes del túnel de Navacerrada. Pues muchos coches que se quedaron allí parados, ¿no? Pues ¿por qué te cuento esto? Porque en la vida cristiana también pasa lo mismo. Hay primaveras, hay otoños, hay veranos y hay inviernos. Y a veces cae la nieve y otras veces pues luce el sol con una claridad y tal, una brisita suave que facilita todo, que ayuda a todo. En nuestra vida vamos a tener todo esto. Y hay momentos en las cosas cuestan más y otros momentos en las cosas cuestan menos. Momentos que hay dificultades y momentos en el que el viento sopla de cola y por lo tanto pues va muy bien. Y no podemos permitir que el trato con Jesús dependa de nuestro estado de humor, de los cambios de nuestro carácter. Esas posturas delatarían egoísmo, comodidad y desde luego no se compaginan con el amor. Por eso, en los momentos de nevada y de ventisca, las prácticas piadosas sólidas, bien arraigadas, nos ayudan a superar esa ventisca o esa nevada. Y pasaremos al otro lado del túnel, donde brilla el sol. Por seguir con el ejemplo del sucedido en Madrid hace un par de años o 3 años. No podemos dejarnos llevar por las ganas o el estado de ánimo. No podemos dejarnos desanimar. Bueno, es que estoy cansado especialmente. Mira, yo a veces aconsejo a las personas que están cansadas, que no tienen, digamos, ánimo para hacer oración, para hablar con el Señor, pues que utilicen los otros sentidos, que utilicen la vista o el tacto, pues que cojan a lo mejor imágenes sagradas, imágenes que le ayuden a besarlas, un crucifijo, una imagen de la Virgen, o bien pues que tienen delante un libro con escenas de cuadros de la vida del Señor, o de la pasión, o de los apóstoles, y esas escenas de cuadros les ayudan a rezar con los ojos, con la vista. Porque eso te ayuda también a ti a concentrarte, a estar atento, a centrarte ahí. Te animaba antes que no han de convertirse, lo decía San José María, en normas rígidas, como compartimentos estancos. Señalan un itinerario flexible, acomodado a tu condición de hombre, de mujer, que vive en medio de la calle, con un trabajo profesional intenso, con unos deberes y relaciones sociales que no has de descuidar, porque en esos quehaceres continúa tu encuentro con Dios. Aprendamos también del Señor, después ya acabo la frase. Señor, tú muchas veces te levantabas temprano para hacer oración. Como decía San José María,
si vemos que va a estar el día complicado, adelantar más que dejarlas para el final. Tu plan de vida, insistía, de ser como ese guante de goma que se adapta con perfección a la mano que lo usa. Bueno, pues terminamos este rato de oración, esta meditación primera del retiro, pidiéndole a la Santísima Virgen: Madre mía, tú acostumbrabas a guardar en tu corazón todas las cosas que oías de Jesús. Y también lo que leías en la Biblia, o lo que habías escuchado en las explicaciones de la sinagoga. Guardar en tu corazón, meditar, para hacerlos tuyo. Te pedimos, Madre mía, que yo también sepa sujetarme a ese plan de vida, que me ayude a sacarle un partido muy grande a cada día. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones